Chiapas, uno de los estados más afectados por la migración hacia Estados Unidos, ha sido escenario de numerosos desplazamientos masivos, pero uno de los más recientes ha puesto en el foco la difícil realidad que enfrentan los migrantes. La detención de Oreste Rodríguez, un cubano que se había convertido en el líder de una caravana migrante. Esta caravana, que partió desde Tapachula el 1 de octubre, representa una lucha común entre los migrantes que buscan un futuro mejor, pero también refleja las complejidades, tensiones y la desesperación de quienes, a pesar de todo, se aferran a la esperanza. Hoy, te llevaremos a conocer los detalles de esta detención, las circunstancias que la rodean y lo que sucede con los miles de migrantes que se han visto afectados por los eventos de las últimas semanas. El 1 de octubre, un grupo de migrantes comenzó su travesía desde Tapachula, una ciudad fronteriza en el estado de Chiapas, en busca de mejores condiciones de vida. La caravana, compuesta principalmente por migrantes provenientes de Centroamérica, Cuba y Venezuela, tenía un objetivo claro: llegar a la Ciudad de México, donde esperan una posible regularización, o al menos, mejores oportunidades laborales y sociales. Oreste Rodríguez, un cubano que había llegado a México con su familia, se había convertido en una figura clave dentro de este éxodo. Su liderazgo no solo se debió a su capacidad organizativa, sino a su profundo conocimiento del camino que ellos debían recorrer. Un camino que no es sencillo y que está plagado de desafíos. Rodríguez fue reconocido por su habilidad para coordinar a los migrantes, ayudarlos a mantenerse unidos y a enfrentar los obstáculos que se presentaban en el camino. Sin embargo, lo que comenzó como un viaje lleno de esperanza y solidaridad se vio rápidamente ensombrecido por las tensiones con las autoridades migratorias. A medida que la caravana avanzaba, el temor de ser detenidos por las autoridades mexicanas se convirtió en una constante para los migrantes. La noche del miércoles, alrededor de las 9:00 p.m., la situación de la caravana dio un giro inesperado. Mientras los migrantes avanzaban en su camino por Chiapas, Oreste Rodríguez fue detenido por agentes del Instituto Nacional de Migración, INM, y por elementos de la Guardia Nacional. Según relatos de los migrantes, Rodríguez fue apartado del grupo en un momento en que pensaron que solo se le pediría una revisión para continuar su camino. Sin embargo, Rodríguez nunca regresó con el resto de la caravana. La esposa de Oreste, Norle Yariani, fue la primera en alertar sobre la desaparición de su marido. Desesperada, hizo un llamado a las autoridades mexicanas, pidiendo que se le permitiera al menos conocer el paradero de su esposo. En su denuncia, Norle expresó su angustia por no recibir información sobre su situación, mientras el resto de la caravana continuaba su camino sin saber qué había pasado exactamente. Lo que comenzó como un simple operativo de verificación, terminó convirtiéndose en un hecho que generaría aún más incertidumbre y desconcierto. La detención de Rodríguez puso en evidencia el riesgo constante que corren los migrantes que deciden organizarse y alzar la voz en busca de sus derechos. La situación en la caravana no se detuvo por la detención de Rodríguez. Los migrantes continuaron su marcha a pesar de las lluvias intensas y las condiciones adversas. De acuerdo con los testimonios de algunos de los viajeros, el INM les prometió servicios médicos y alimentación, pero esas promesas nunca fueron cumplidas. Muchos migrantes, agotados y con niños pequeños, se sintieron abandonados y vulnerables. Mientras tanto, la cifra de personas que aún formaban parte de la caravana comenzó a disminuir. Originalmente, miles de migrantes habían iniciado el viaje, pero solo alrededor de 300 continuaban avanzando hacia el norte. El resto, en su mayoría, aceptó una oferta que el gobierno mexicano había puesto sobre la mesa: regresar a Tapachula y quedarse allí bajo una condición legal que les permitiría permanecer en México por un año, en espera de poder regularizar su situación. Este gesto, sin embargo, fue percibido por muchos como una forma de control y represión de los movimientos migrantes. Las tensiones aumentaron aún más cuando las autoridades intentaron interrumpir el viaje de los migrantes
que se mantenían firmes en su decisión de llegar a la Ciudad de México. Las intervenciones policiales y de migración fueron frecuentes, y la percepción de abuso por parte de las autoridades creció entre los viajeros, quienes se sintieron cada vez más como una carga, en lugar de como seres humanos que buscaban protección. Los migrantes, como los que viajaban con Oreste Rodríguez, son personas que han dejado atrás sus hogares, buscando un futuro mejor para ellos y para sus hijos. Las historias de las familias que forman parte de estas caravanas son desgarradoras. Muchos de ellos huyen de situaciones de violencia extrema en sus países de origen y al llegar a México se encuentran con otro tipo de violencia, la institucional y la social. La falta de recursos, la escasez de ayuda humanitaria y la constante persecución por parte de las autoridades crean un entorno aún más hostil para aquellos que ya han sufrido lo suficiente. La migración es un tema complejo, que involucra no solo la política y la economía, sino también la humanidad de los involucrados. Los migrantes no son números en un registro, son personas con historias, sueños y aspiraciones. El viaje hacia el norte no es solo un trayecto geográfico, sino una travesía llena de sacrificios, de momentos de desesperación, pero también de esperanza. La esposa de Oreste, Norle, en su declaración, dejó claro lo que muchos de estos migrantes sienten. Lo único que estamos pidiendo es sencillo. Un simple permiso para poder optar por el servicio de un bus, para movernos libremente y no obstruir más el paso, no mojarnos más, no exponernos más, no exponer más a los niños, a las personas que nos acompañan. Este mensaje no solo es un grito de ayuda, sino una súplica por la dignidad humana, por el derecho a moverse libremente sin ser tratados como una carga. A medida que la caravana avanzaba hacia el norte, la incertidumbre sobre el futuro se hizo más palpable entre los migrantes. La detención de Oreste Rodríguez no solo afectó a su familia, sino a toda la dinámica de la caravana. Rodríguez había sido una figura clave en la organización de los migrantes, y su ausencia sembró el miedo y la desconfianza. ¿Qué ocurriría ahora con el resto del grupo? ¿Seguirían adelante? ¿O se dispersarían? Como ya había sucedido en otras caravanas anteriores, ante el temor de las detenciones y el enfrentamiento con las autoridades. Los migrantes que aún continuaban avanzando a pesar de las dificultades, se sintieron desprotegidos, abandonados en un camino incierto. Muchos de ellos se preguntaban si sería posible llegar a su destino, la Ciudad de México, un lugar que representaba la última esperanza para muchos de encontrar un futuro mejor. La caravana migrante no solo enfrenta la constante amenaza de la detención y la deportación, sino que también lucha contra el agotamiento físico y emocional. Los migrantes viajan en condiciones extremas, a menudo sin suficiente comida o agua, enfrentándose a largas caminatas bajo el sol abrasador, y a veces, incluso bajo fuertes lluvias. La situación de los niños es especialmente alarmante. Muchos de los migrantes llevan a sus hijos pequeños consigo, exponiéndolos a enfermedades, desnutrición y el trauma emocional de un viaje tan difícil y peligroso. Las mujeres embarazadas, las personas mayores y los enfermos son otros de los grupos vulnerables que conforman esta caravana. La falta de atención médica, la escasez de servicios básicos y la constante sensación de inseguridad han convertido este viaje en una experiencia desgarradora para muchas de estas familias. Y todo esto ocurre mientras las autoridades migratorias mexicanas intentan gestionar la crisis con medidas que, en muchos casos, resultan ser más represivas que de ayuda. México se encuentra en una encrucijada con respecto a su política migratoria. Por un lado, el país está bajo presión internacional para ofrecer asilo y protección a los migrantes, quienes huyen de situaciones extremas en sus países de origen. Por otro lado, la creciente carga de la migración en la frontera sur y las demandas internas de seguridad y orden han llevado a un endurecimiento de las políticas migratorias.
El gobierno mexicano ha intensificado los operativos para frenar el paso de los migrantes a través de su territorio. En algunos casos, los migrantes se han visto obligados a aceptar una oferta de regresar a Tapachula, donde se les promete una posible regularización. Pero esta opción ha resultado ser vista por muchos como un encierro forzado en lugar de una solución efectiva. Por otro lado, la decisión de detener a los líderes de las caravanas, como Oreste Rodríguez, refleja una estrategia para desmantelar las organizaciones que intentan coordinar estos flujos migratorios. Sin embargo, esta medida ha generado muchas críticas, ya que muchos ven en ella un intento de evitar que los migrantes se organicen y defiendan sus derechos. La falta de diálogo entre las autoridades mexicanas y las organizaciones de derechos humanos está contribuyendo a la creciente desconfianza de los migrantes en las autoridades. A pesar de los desafíos, un elemento crucial que mantiene viva la esperanza en la caravana es la solidaridad entre los migrantes. A lo largo de este difícil viaje, los migrantes han formado una comunidad de apoyo mutuo. Se cuidan unos a otros, comparten comida, agua y espacio para descansar. La fuerza de este colectivo radica en la unión que logran mantener en medio de la adversidad. En muchos momentos, la caravana se convierte en algo más que un simple grupo de personas en tránsito. Es una familia que se apoya mutuamente para enfrentar los desafíos. Si bien las autoridades y el gobierno mexicano parecen más centrados en desmantelar estas caravanas, la verdadera resistencia está en la capacidad de los migrantes para mantenerse unidos frente a las adversidades. La situación en Chiapas, como en otras partes de México, refleja un patrón más amplio de injusticia y deshumanización que enfrentan los migrantes. Los testimonios de los migrantes, como el de la esposa de Oreste, Norle Yariani, y otros miembros de la caravana, son un llamado a la comunidad internacional para que se garantice el respeto a los derechos humanos de todos los migrantes. Lo único que estamos pidiendo es sencillo, un simple permiso para poder movernos, para no seguir exponiéndonos más, afirma Norle, cuyo deseo de encontrar a su esposo refleja la angustia de miles de familias separadas por la fuerza. Las solicitudes de los migrantes son simples y humanas. Condiciones de vida dignas, la oportunidad de desplazarse libremente y la posibilidad de vivir sin miedo. Pero, lamentablemente, estas demandas se encuentran con la barrera de la indiferencia y la falta de soluciones efectivas. Mientras las autoridades mexicanas y los migrantes siguen inmersos en este tenso escenario, el papel de la sociedad mexicana se vuelve crucial. La migración, si bien es un desafío para el país, también es una oportunidad para mostrar solidaridad y humanidad. A medida que las caravanas migrantes avanzan, se hace cada vez más necesario que la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y los propios ciudadanos se unan para ofrecer apoyo a los migrantes. Sin un apoyo adecuado, miles de personas quedarán atrapadas en un limbo, sin acceso a recursos básicos ni a la protección que necesitan. La situación en Chiapas es solo un reflejo de un fenómeno más grande que afecta a toda América Latina. México, como nación de tránsito, está en una encrucijada. ¿Cómo equilibrar la seguridad nacional con la protección de los derechos humanos de los migrantes? ¿Cómo garantizar que la política migratoria sea efectiva sin vulnerar la dignidad de las personas? La detención de Oreste Rodríguez es solo un episodio dentro de una crisis migratoria mucho más amplia que afecta a millones de personas en toda América Latina. El futuro de estos migrantes depende no solo de las decisiones que tomen los gobiernos, sino de la voluntad de las sociedades para ser más inclusivas y solidarias. En este sentido, la responsabilidad de garantizar un trato justo y humano para los migrantes recae no solo en las autoridades, sino también en todos nosotros. Si te interesa conocer más sobre la compleja realidad de los migrantes y el impacto que estos eventos tienen en la vida de las personas, suscríbete al canal. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más historias que necesitan ser contadas. Recuerda,
La migración es un fenómeno global que requiere nuestra empatía y acción. Si no actuamos ahora, seremos testigos de cómo la indiferencia y el miedo a lo desconocido continúan dividiendo a nuestra sociedad. Nos vemos en el siguiente documental.